Yo sé que mi Redentor vive, y porque Él vive, yo también viviré. Qué hermosa verdad en la que podemos enfocarnos al iniciar nuestro servicio de adoración, al enfocar nuestros pensamientos y nuestro corazón para adorar al único Dios verdadero. Así que enfoquémonos en esa bondad, en esa misericordia del Señor. Enfoquémonos en esa libertad, en esa vida que tenemos, porque nuestro Señor vive. En el libro de Colosenses 2, del 13 al 14 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¡Qué hermosa verdad! Por favor, pónganse de pie. Vamos a entonar nuestro primer himno, que tiene por nombre Fuente de la Vida Eterna. Ven, fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones, y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones, y de toda santidad. Guíanos a la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé.
Buenos días, pueden tomar su lugar. Hemos venido a tu casa, Señor, y te agradecemos por tu gracia. Gracias por tu regalo, porque podemos adorarte aquí, no tenemos que esperar a estar en la eternidad, sino poder disfrutar de tu gracia el día de hoy, escuchar tu palabra y disfrutar de esta comunión. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, aquellos que están aquí de manera presencial, aquellos que nos acompañan en línea y aquellos que están con nosotros en espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les queremos dar la bienvenida. Iba a decir al estudio bíblico, pero solo pues regresé a un tiempo pasado, pero estamos en la iglesia Union Church, estamos regresando un poco a la normalidad, hasta pues ya saliendo el sol en esta hermosa Guatemala. Tenemos algunos anuncios para ustedes. A través de nuestro banco alimento, proveímos a 60 familias en la aldea de Cebol, Morales y Zabal, de estufas de 2 hornillas. Esas familias perdieron todo por las tormentas Eta y Ota y por muchos meses no tenían medios para poder cocinar. Así que les agradecemos a aquellos que están trayendo donaciones durante la semana o durante los fines de semana. Si usted no está recibiendo nuestros boletines semanales, por favor, háblele a Cintia, que es nuestra secretaria, para poder agregarlo. Si usted no conoce a Cintia, me alegrará poder presentarlo o presentarla con ella. Muy bien, no tenemos más anuncios, no tenemos tampoco video esta semana, así que por favor pongámonos de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, yo voy a liderar y vamos a ir de manera alterna, así que primero yo, luego usted y luego diremos la última parte juntos. Canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia, su nombre es el Señor. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor soberano nos libra de la muerte. Cántenle a Dios, oh reinos de la tierra, cántenle salmos al Señor, al que cabalga sobre los cielos antiguos, al que hace oír su voz de trueno. Reconozcan el poder de Dios. Su majestad está sobre Israel, su poder está en las alturas. Tú, Dios, eres asombroso en tu santuario. El Dios de Israel da poder y fortaleza a su pueblo. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestros cantos. Cantemos, ven y mirad. Ven y mirad el maravilloso misterio. En el amanecer del Rey, Él es el tema de la alabanza del cielo, vestido en frágil humanidad. En nuestra nostalgia, en nuestra oscuridad, ahora la luz de vida ha venido. Mira a Dios, quien concedió, se hizo carne para rescatarnos. Ven y mirad el maravilloso misterio. Él, el perfecto Hijo del Hombre, en su vivir, en su sufrimiento, nunca rastro ni mancha de pecado. Mira la verdad, y el mejor Adán vino a salvar al hombre atado al infierno. Cristo, el magnífico, de la ley promesa, en Él estamos firmes. Ven y mirad el maravilloso misterio. Cristo el Señor sobre el madero, tomando el lugar de los pecadores. Cuelga el Cordero en victoria. Mirad el precio de nuestra redención.
Mirad el plan del Padre, trayendo muchos hijos a gloria, inmerecida gracia, incalculable amor. Ven y mirad el maravilloso misterio, golpeado por la muerte, el Dios de vida, pero ninguna tumba pudo contenerlo. Alaben al Señor, Él vive. ¡Qué gran anticipo de liberación! ¡Cuán inquebrantable es nuestra esperanza! Cristo resucitó en poder, como nosotros lo seremos cuando Él regrese. ¡Qué gran anticipo de liberación! ¡Cuán inquebrantable es nuestra esperanza! Cristo resucitó en poder, como nosotros lo seremos cuando Él regrese. ¡Qué anticipo de la liberación! Es inquebrantable, porque por la vida de nuestro Señor Jesús tenemos esa esperanza de vida. Así que vamos a cantar un nuevo canto. Cristo, nuestra esperanza, en la vida y en la muerte. En el libro de Primera de Corintios dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así que Cristo es nuestra esperanza en la vida y la muerte. Este es un nuevo canto, así que si les lleva un poco de tiempo el aprendérsela, no hay problema. Cántenla cuando puedan, pero por el momento pueden también enfocarse en esta letra. ¿Cuál es nuestra esperanza en la vida y la muerte? Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Cuál es nuestra única confianza? Que nuestras almas le pertenecen a Cristo. ¿Quién tiene nuestros días en sus manos? ¿Qué hay aparte de Él? ¿Y quién nos mantendrá hasta el final? El amor de Cristo, en quien estamos firmes. Cantad, aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantad, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y en la muerte. ¿Qué verdad puede calmar? ¿Qué verdad puede calmar el alma? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Dónde se conocen la gracia y la bondad? En la sangre de nuestro gran Redentor. ¿Quién tiene nuestra fe cuando surgen temores? ¿Quién está por encima del tormentoso juicio? ¿Quién envía las olas que nos acercan a la orilla? La roca de Cristo, la roca de Cristo. Cantemos, aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo,
nuestra esperanza en la vida y la muerte. Hasta el sepulcro, ¿qué cantaremos? Cristo vive, Cristo vive. ¿Y qué recompensa traerá el cielo? Vida eterna con Él. Allí nos levantaremos para encontrarnos con el Señor. Entonces el pecado y la muerte serán destruidos y nos deleitaremos con alegría interminable cuando Cristo, nuestro Salvador, esté con nosotros para siempre. Cantemos, aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Cantemos, aleluya. Nuestra esperanza es eterna. Cantemos, aleluya. Ahora y siempre confesamos. Cristo, nuestra esperanza en la vida y la muerte. Ahora y siempre cantaremos que Cristo es nuestra esperanza en la vida y en la muerte. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a orar juntos. Oh Dios, te damos gracias por estos cantos tan preciosos que nos enseñan quién eres tú. Señor, enséñanos más acerca de ti en esta vida. Señor, tal como entonamos en el primer canto, nosotros dependemos de ti. Aún el profeta Jeremías le dijo al pueblo hace milenios de que eran religiosos porque se estaban desviando y que cuando iban ante ti, Señor, lo hacían solo para parecer como religiosos. Pero te pedimos, Señor, de que nos ayudes a rendir cuentas unos a otros, que podamos, Señor, tener un sentido real de tu presencia, sabiendo de que podemos hacer tu voluntad aquí en la tierra, simplemente al mantenernos firmes ante Cristo, al hablar una palabra de gentileza, dar un vaso de agua a alguien que tiene sed, simplemente al hablarle a alguien. Y el regalo más especial que le podemos dar a alguien es el Evangelio. Así que te pedimos, Señor, que con todo lo que hagamos, con lo que cantemos, con lo que escuchemos, Señor, que todo sea acerca de ti. Que cuando tengamos comunión, Señor, se trate todo acerca de ti. Padre, oramos por aquellos que no pueden estar acá. Gracias, Señor, porque a través de la tecnología tenemos un medio para poder llevar este servicio a los hogares de aquellos que no pueden estar aquí por cualquier razón. Señor, te pedimos que le des sabiduría a los doctores, a los científicos, a los líderes políticos, para que podamos vencer este asunto del COVID, las restricciones, y que podamos, Señor, también tener más libertad de adorar, porque podemos cantar, aleluya. Señor, gracias. Gracias por venir y morir por nosotros. No lo merecemos y no sabemos por qué, pero tú lo hiciste, Señor. Aleluya. Vamos entonces a decir juntos el Padre Nuestro, que va a ser también proyectado en las pantallas que están atrás de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo
tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le doy el tiempo al pastor que nos va a hablar acerca del libro de Gálatas capítulo 2 para que seamos más como Cristo. ¿Cómo identificamos una vida cristiana? Utilizando las palabras de Robert Major, uno de los más grandes instructores educativos del siglo XX, él hacía esta pregunta y decía, ¿cómo identificamos uno cuando lo vemos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ve a alguien que anda en la vida cristiana? Los Gálatas empezaron en el camino de la fe, confiando en Cristo Jesús, pero luego se distrajeron de ese camino y ahora querían vivir por medio de un libro de reglas. Y el tema que está tratando Pablo de desarrollar en el libro de Gálatas es que es imposible el poder unir la salvación por medio de la fe con andar por medio de la ley, porque la salvación y la santificación van de la mano. Llegamos a Dios por medio de la fe y tenemos que andar por medio de la fe. O todo está basado en la fe o todo está basado en la ley. Venimos a Dios de manera inicial al confiar en Cristo Jesús y nos damos cuenta de que nunca seremos suficientemente buenos haciendo las cosas solos. Frecuentemente fallamos y por lo tanto nos damos cuenta que necesitamos a Cristo y confiamos en Él para que Él nos dé vida. Pablo en varias de sus cartas deja claro de que de la misma forma en la que confiamos en Cristo, también andamos en Él por medio de la fe y no siguiendo un montón de reglas. Nuestra relación con Dios, nuestra salvación, se basa en la obra que hizo Cristo Jesús, en confiar en Él. Así que andemos de esa manera también y dejemos de intentar hacer las cosas solos. Los primeros 2 capítulos del libro de Gálatas vemos cómo Pablo desarrolla esta idea, diciéndonos y contándonos su propia historia. Es un enfoque personal acerca de las lecciones que él aprendió en su camino hacia la salvación y también en su andar con Dios. Así que en los capítulos 1 y 2 encontramos una defensa de su apostolado y de su mensaje. Hemos visto ya por varias semanas la fuente y la confirmación del mensaje de Pablo en el capítulo 1, versículo 10, hasta el final del capítulo 2. Él señala de que el Evangelio no es una invención humana. El Evangelio es una idea de Dios. El Evangelio fue afirmado por líderes cristianos. Antes de su partida, Cristo dijo de que Pedro serviría una función, la función de afirmar en la tierra aquello que Dios había decretado en los cielos. Y vemos cómo él hace esto en el capítulo 2, cuando él afirma de que el mensaje de Pablo es un mensaje de Dios, no de los hombres.
nosotros no inventamos esta idea. Y conociéndome a mí mismo, les puedo decir que a mí nunca se me hubiera ocurrido una idea así. Así que esta es una idea de Dios. La última parte del capítulo 2, del versículo 11 al 21, Pablo nos habla acerca de un encuentro que tuvo con Pedro, que de hecho fue una confrontación. Pablo reprende a Pedro basados en los principios que ahora está defendiendo. Y al leer esta historia nos damos cuenta de que Pedro también ha caído en la misma trampa de los judíos, de los judaizantes. Él ha ido en el mismo camino. Así que lo que me parece interesante en esta historia acerca de este encuentro es que por lo general cuando alguien nos confronta, en especial si me confronta alguien a mí, usualmente pues no me pongo feliz de eso. Usualmente pues me voy después de esa experiencia pues sintiéndome molesto. No pienso, ay, qué bueno que me confrontó. Aunque quizás si alguna vez debería de hacerlo, porque si alguien confronta, a veces es por algo bueno. Pero cuando seguimos la historia de Pedro, cuando vemos la segunda carta de Pedro, Pedro hace un comentario acerca de Pablo. Y su comentario es extremadamente positivo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, él muestra su reconocimiento de la autoridad de Pablo y dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Notaron las afirmaciones que hizo Pedro acerca de Pablo, el que lo confrontó? Él lo llama nuestro querido hermano y dice, se refiere acerca de él, acerca de la sabiduría que Dios le dio para afirmar su mensaje. Y luego la conclusión sorprendente dice que algunas personas tergiversan lo que él dijo, como lo hacen también con las demás escrituras. Así que Pedro está tomando el mensaje de Pablo. Así que está hablando también de esta sección que veremos hoy. Y dice que esa escritura es inspirada por Dios. No viene de inspiración humana, sino de Dios. Así que Pedro aquí afirma la obra de Pablo, el mensaje de Pablo, aún a las sombras y de la confrontación que Pablo le tuvo. Así que vemos en el capítulo 2, versículo 11 al 14, esa conducta inconsistente de Pedro, por la cual Pablo le confrontó, y dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío,
¿Vives como si no lo fueras? ¿Por qué obligas a los gentiles a predicar el judaísmo? Y al avanzar en esto veremos también un poco acerca de la lógica que Pablo tenía al hacer esa declaración. Pero otra forma de parafrasearlo es que las acciones de Pedro hablaban más fuerte que sus palabras. Predicaban la misma doctrina, pero Pedro está demostrando inconsistencia en su conducta. Pedro cayó en la trampa de los judaizantes, porque ellos decían que la gente cristiana solo se mantiene con la otra gente cristiana. La gente santa evita a esos paganos gentiles. Ellos no tocaban nada que era impuro. Pero los judaizantes estaban predicando eso. Decían que la gente santa evita a esa gente, aún a los que ya se habían convertido, a los paganos convertidos. Y quiero recordarles dos cosas acerca de llamarles a esta gente paganos. Este es el concepto que los judíos tenían de la gente como nosotros, gente externa, que no tenían esperanza, que no tenían acceso a Dios, que no eran parte de las promesas que Dios le hizo a su pueblo. Ellos nos consideraban y utilizaban una terminología que era fea, mala, como decirnos paganos. Así que voy a utilizar la palabra paganos esta mañana, no porque quiero desanimar o menospreciar a alguien, sino para que entiendan el espíritu detrás de los judíos cuando se referían a nosotros como gentiles. Nos decían realmente aquellos paganos, gente como nosotros. Y Pablo, al contrario, dice que en Cristo no hay judío o gentil, no hay distinción entre los dos. No hay diferencia entre esclavo ni libre. No hay diferencia entre hombre y mujer. Así que al describir la forma en la que Pedro ha respondido, él señala de que Pedro come con gentiles convertidos, es decir, personas como nosotros, pero lo hace cuando nadie más lo ve, cuando ninguno de los judíos están presentes. Entonces él comía con gente como nosotros, pero dice que no hay diferencia entre judíos ni gentiles. Él come con ellos de manera regular. Pero a la vista de los estándares legalistas judaizantes, eso lo contamina a él. Pero Pedro había aprendido en el libro de Hechos, capítulo 10 y 11, de que Dios muestra que esta ley ya no está en vigencia. Dios ha declarado como limpio a la gente pagana como nosotros. Y Pedro predica este mensaje y come también con nosotros, siempre y cuando nadie más lo vea. Pero cuando la delegación judía llega al pueblo, Pedro se retira de ellos, se aleja de ellos, se aleja de los convertidos paganos por temor de lo que dirían la delegación de los judíos, por temor de que los judíos no lo acepten porque no les va a gustar lo que vean. Así que él está buscando la aprobación de la gente en vez de apoyar la verdad de Dios, que Pedro sabía muy bien que era cierta, pero no estaba actuando de esa manera. Y en el versículo 13 continuamos leyendo y dice que los convertidos, otros creyentes judíos, también estaban siendo influidos por esta conducta
de Pedro a un Barnabás, lo cual es bastante sorprendente. Así que Pablo confronta a Pedro por lo que está haciendo. Versículo 14 dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio. Cuando utilizan esta frase, actuar rectamente, se refiere a la ortopedia. Una de las cosas que he conocido de mejor forma es la ortopedia, porque tuve una artroplastia de cadera, un reemplazo de cadera. Y el objeto de los ortopedistas es justamente alinear los huesos. Eso es lo que ellos quieren, es alinear. Y esa es la palabra que es utilizada acá cuando dice de que no estaban actuando rectamente, alineados con la verdad. Es decir, no era algo recto. Había algo torcido. No en el sentido torcido ordinario, sino como en el sentido de la ortopedia. Tú eres un judío, pero estás dispuesto a actuar como un pagano, a ir donde van los paganos, a pesar de que eres judío. Así que si tú estás dispuesto a actuar como uno de ellos, ¿por qué presionas a que los paganos actúen como uno de nosotros? Sus acciones muestran algo diferente de lo que dicen sus palabras. Sus acciones muestran de que sí es importante ser judío. Para ser un ciudadano igualitario con iguales derechos y ser completamente aceptado por esta gente, requería que uno fuera judío. Así que esas acciones presionaban a que los no judíos actuaran como si lo fuesen. Así que en el resto de este capítulo, hasta el versículo 21, Pablo hace una advertencia acerca del peligro de esa actitud inconsistente. Y él también resalta esa verdad subyacente que Pedro ya sabía, pero que estaba siendo contradictoria por la forma en la que actuaba. Y él resalta, él no le tiene que preguntar, simplemente le recuerda, de hecho, a Pedro, de que los judíos no son declarados o no son justificados por su propia naturaleza, sino porque han confiado en Jesús. Y nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros no somos paganos, gentiles. Así que si nosotros tuvimos que llegar a Jesús, también debemos nosotros pedirles que hagan algo diferente cuando nosotros tuvimos que hacer eso. Versículo 15 dice: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, es decir, tú naciste judío, nosotros tuvimos que aprender de que nadie es justificado por medio de las obras de la ley. Nosotros no lo somos. Nosotros tuvimos que llegar a Dios por medio de nuestra confianza en Jesús. Miren el versículo 16, dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y yo creo que la aplicación de este versículo va más allá de hablar simplemente acerca de la salvación, es decir, esa primera declaración de ser justificados, sino cómo establecemos un modo de vida justificado. ¿Cómo hacemos de que Dios nos haga justos en nuestro estilo de vida actual?
Yo creo que este versículo habla de ambos. Ni esta declaración inicial, ni nuestro diario vivir, esa declaración de justicia no viene porque nosotros obedezcamos la ley. Somos justificados en ambos casos porque hemos confiado en Cristo Jesús por medio de la fe. Así que nadie es declarado justificado por medio de la ley, porque las leyes no nos pueden salvar, aún las leyes del Antiguo Testamento, ni para los judíos. Porque todos tuvimos que confiar en Jesús para ser declarados como justos o ser justificados. Así que la pregunta es entonces, si nosotros no somos atados a la ley, ¿por qué los estamos atando a ellos? Pablo le pregunta eso a Pedro y lo repite 3 veces en un versículo. La gente es justificada al confiar en Jesús y no por las obras de la ley. Y luego en los siguientes versículos, Pablo quiere que entendamos que el intentar vivir siguiendo reglas como nuestra base de poder ser justificados delante de Dios, el cumplir reglas reafirma nuestra naturaleza pecaminosa. Y es una declaración bastante fuerte. ¿Ya se dio cuenta de eso cuando usted intenta hacer lo bueno? ¿Qué es lo que se da cuenta? De que todavía es un pecador. Y ese es el punto aquí de Pablo. Dice que buscamos ser justificados en Cristo, pero se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Así que ser justificado por Cristo, dejamos la justicia de la ley a un lado, porque no lo lograremos de esa manera. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente, este pasaje, y voy a leer cómo lo traducen. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Alguien de aquí se identifica con esto? ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Ven aquí el punto? En cualquier momento que queremos regresar a la ley, nos enfrentamos con la misma conclusión. Y es que estamos en problemas. Porque cuando ponemos la ley a nuestro lado, nos damos cuenta de que todavía no cumplimos. Somos culpables. Ninguno de nosotros el día de hoy, no importa cuánto tiempo ha pasado desde que aceptamos a Cristo Jesús, ninguno de nosotros puede cumplir ese estándar. Y si nos medimos por medio de ese estándar, descubrimos de que no damos la talla, no logramos cumplir. Así que aquellos que intentan cumplir la ley son condenados. Así que nosotros somos todavía pecadores
Y el reintroducir las leyes simplemente demuestra de que todavía somos transgresores de la ley y somos condenados ante el Dios Trino. Así que nosotros nos convertimos, justo como los paganos gentiles, nos convertimos en personas sin ley y pecadores cuando nos ponemos en el mismo nivel de ellos. Cuando traemos la ley de nuevo a escena, somos condenados. Porque la obra de Cristo en nosotros a veces se confunde por el pecado en nosotros. La gente ve cómo actuamos y culpan a Dios. Pero por eso dice aquí Pablo que de ninguna manera nuestro pecado hace a Cristo pecador. Pero démonos cuenta de que siempre y cuando la ley esté en escena, nosotros la quebrantaremos. Dice, si uno vuelve a edificar lo que antes se había destruido, se hace transgresor. Cuando restablecemos las reglas, estamos de vuelta en el mismo problema. No lo lograremos. La ley nos condena. Así que Pablo nos aconseja a no reedificar ese estándar porque no podemos cumplirlo. La ley demuestra de que somos pecadores y que somos transgresores. La ley fue dada no para los paganos gentiles porque la salvación no está basada en la ley. Era simplemente una guía para sus vidas. Así que hemos muerto a la ley. Así que Pablo concluye este pasaje diciendo de que ahora tenemos un estándar diferente. No es un libro de reglas. Así que, ¿cuál es entonces nuestro estándar? El versículo 20 y 21 dice que ahora Cristo vive en nosotros. Versículo 20. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí dice claramente, la vida que vivo la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así que no desecho la gracia de Dios. Y esta declaración la vamos a ver en un momento. Así que no ponemos a un lado la gracia para regresar a la ley. No desprecio la gracia de Dios, porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano, dice la palabra. Así que Pablo dice, he sido crucificado. He muerto a la ley. He sido crucificado con Cristo. Así que Cristo nos liberó de la ley. Al ponernos a la muerte a la ley. Así que Cristo murió por la ley. Pero dice, he sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no vivo yo. Por lo tanto, la ley ya no tiene poder sobre mí. ¿Ha aprendido ya de que la ley no le puede dar órdenes a alguien que esté muerto? Bueno, Pablo nos dice lo mismo en Romanos 7, que estudiamos ya hace más de un año, de que hemos muerto a la ley en Cristo, para que podamos vivir nuevamente a través del Espíritu en Cristo. La ley no nos puede condenar, por lo tanto, ahora realmente puedo vivir por Dios, por medio de la fe, y no intentando guardar un montón de reglas o cumplirlas. Ya no vivo mi propia vida, sino que Cristo vive su vida en mí, su vida, por su poder, a través de mí. Por lo tanto, yo vivo
por fe en Él. La ley trae muerte. Cristo trae vida. Así que en su conclusión, que dice en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Quiere decir que nuestra vida está basada en Dios y que no vamos a poner a un lado la gracia para ejercer las leyes. Nos tenemos que aferrar a la gracia de Dios. No vamos a anularla, no vamos a desecharla, no vamos a ignorarla, sino que vamos a aferrarnos a su gracia. Porque buscar nuestra justicia por medio de la ley hace que Cristo haya muerto en vano. Así que eso es equivalente también a rechazar la gracia de Dios. Y entonces la muerte de Cristo es en vano. Así que no haremos eso. Así que es todo gracia o no es gracia en lo absoluto. Pedro no consideró las consecuencias de su conducta inconsistente. Él solo estaba pensando en escapar de la crítica de la comunidad judía que lo rodeaba. Así que, ¿cómo debemos nosotros vivir nuestra vida? Yo veo por lo menos 3 lecciones que podemos aprender del error de Pedro y también de la confrontación entre Pedro y Pablo. El primero es el peligro del compromiso, es decir, ceder aquello que es importante por la presión de grupo. Luego también está el peligro de la hipocresía. Él sabe qué es lo correcto. Él oraba para que Dios quitara esa distinción entre los gentiles y los paganos, entre los gentiles y los judíos. Pero luego, cuando no hay judíos, Él se olvida de eso. Y por último, vemos el peligro del mal ejemplo y cómo aún Barnabás fue influido por esto. Así que 2 obligaciones que menciona aquí Pablo en el versículo 14, y es que debemos de vivir de una manera que sea consistente con lo que creemos. No debemos de sentir temor de corregir a aquellos que no viven con rectitud, de acuerdo a la verdad, a pesar de que no debemos de hacerlo en público, sino en privado. Pero no debemos de tener temor de confrontar a la gente de acuerdo a la verdad. Y luego hay una verdad esencial que subyace a todo esto. Y eso es lo que realmente me gustaría que se quede en sus corazones esta mañana. Y es que cuando agregamos la ley a cualquier área de nuestra experiencia, a cualquier ámbito, la ley únicamente sirve para condenarnos. Y el resultado es una falta de libertad y la falta de gozo. La libertad para poder disfrutar la vida cristiana se produce por la fe en Jesucristo. Así que la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo hemos caído en esa trampa en la que cayó Pedro? ¿Cómo permitimos conducta inconsistente que se meta en nuestra vida? Estoy bastante confiado de que ninguno de nosotros esta mañana dejar de juntarse con paganos cuando llegue, por ejemplo, el grupo de judíos al pueblo. Quizás estamos ahí bastante bien.
Pero, ¿cómo si actuamos a veces como Pedro? Decimos que somos salvos por la fe en Jesucristo y nada más. Y aún podríamos decir que vivimos andando por la fe en Jesucristo y no en la ley, pero luego nos autoestablecemos un libro de reglas e intentamos vivir por ellas. O bien, lo que es peor, sacamos nuestra lista de reglas y evaluamos a la gente de esa manera y menospreciamos a la gente que no cumple con nuestros estándares, con nuestras reglas. ¿Qué reglas utilizamos para determinar cuál es una conducta cristiana? Esa pregunta de cómo identifico a uno cuando lo veo. ¿Vemos realmente evidencia de una sed por Cristo Jesús, por Dios? ¿O nos fijamos en asuntos de estilo de vida? Notamos o buscamos saber si la persona, y pues usted puede completar ese espacio. Podría ser, por ejemplo, si tiene un buen largo de falda o tatuajes o el color de pelo o si la gente llega o asiste a las mismas actividades de la iglesia, si le gusta la misma música que a mí. ¿Tenemos los mismos estándares para nuestra familia? Saben, tenemos todas estas cosas en nuestra mente, esta lista de reglas que utilizamos para evaluar a otra gente. Aún yo no lo haría, ¿verdad? Pero la verdad es que sí lo hacemos. Sí, evaluamos a la gente basados en esas reglas por las que vivimos. Y el mensaje de Pablo aquí es cierto el día de hoy, como lo fue en el primer siglo, cuando intentamos agregar la ley a cualquier ámbito de nuestra vida. La ley únicamente sirve para condenarnos. La libertad para disfrutar la vida cristiana se produce al confiar en Cristo Jesús y vivir en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tu gracia. Y Señor, oramos para que podamos evitar la trampa de nulificar, de anular esa gracia, intentando agregar reglas. Que podamos aferrarnos a tu gracia para nuestras propias vidas y para la gente que nos rodea, dándonos cuenta de que nuestra relación contigo está basada en lo que Cristo Jesús ha hecho y en confiar en Él. No intentar más hacer las cosas solos o intentar vivir cumpliendo un montón de reglas, sino viviendo en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Eso es gracia. Señor, que podamos vivir a la luz de tu gracia y que podamos compartir esas buenas nuevas con la gente que nos rodea. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Y cantemos juntos. Jesucristo, pienso en tu sacrificio. Te anulaste y moriste por nosotros. Muchas veces me maravillo de tu regalo de vida. Y una vez más, estoy maravillado. Una vez más estoy maravillado. Cantemos este verso una vez más. Jesucristo, pienso en tu sacrificio. Te anulaste y moriste por nosotros. Muchas veces me maravillo por tu regalo de vida. Y una vez más estoy maravillado.
Una vez más estoy maravillado. Y una vez más veo a la cruz donde moriste. Y me siento honrado por tu misericordia y bondad. Una vez más te agradezco. Una vez más derramo mi vida ante ti. Ahora tú estás exaltado en las alturas, Rey de Reyes, donde una vez nos postraremos. Pero por ahora me maravillo en tu gracia salvadora. Y estoy lleno de alabanza una vez más. Y una vez más, pienso en tu sacrificio. Una vez estoy maravillado. Una vez más derramo mi vida ante ti. Y una vez más, pienso en tu sacrificio. Una vez más me siento honrado por tu misericordia y amor. Una vez más te agradezco. Una vez más derramo mi vida ante ti. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Amigo mío. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, mi amigo. Cantemos. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, mi amigo. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, mi amigo. Y una vez más me siento honrado por tu sacrificio. Gracias por tu misericordia y amor. Una vez más te agradezco. Una vez más derramo mi vida ante ti. Una vez más te agradezco. Una vez más derramo mi vida ante ti. May the God of peace Que el Dios de paz equip you with everything good for doing los His equipe will, con todo lo bueno para hacer su and may voluntad, He work in y que us Él obre en what is nosotros pleasing to Him through lo que le Jesus agrade Christ, a Él, a través to de whom be glory Jesucristo, forever a and quien ever. sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.